El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presenta La voz de Chávez. Nunca me sentí preso, en verdad. Nunca me sentí preso, desesperado, como desesperado por salir de allí, no. Yo incluso estaba preparado para estar allí 20 años si había que estar allí. ¿Cuál es el problema?, decía yo. Porque asumí aquello como una etapa necesaria. Me interesa jugar un papel dentro de un proceso, pero yo sí estaba claro que había que empujar el viento, que había que empujar el sol, como canta el poeta, que había que precisar mejor la ideología, que había que sembrar conciencia. En la cárcel me grabé la consigna de Samuel Robinson, Simón Rodríguez, aquella que dice: la fuerza material está en la masa y la fuerza moral en el movimiento de la masa. Y a mí se me ocurrió agregarle una tercera consigna: y la fuerza transformadora está en la masa consciente en movimiento acelerado. Así que cuando pasaron 2 años y 2 meses y unos días y yo salí de aquella cárcel, recuerdo que miré el sol allí en los monolitos, en el Fuerte Tiuna, en los próceres. Yo salí potenciado en todos los sentidos. Vencí los dolores, vencí los sinsabores, y hoy lo que hago es más bien darle gracias a Dios por haberme permitido pasar en este camino un poco más de 2 años en una cárcel que fue una escuela, porque fue una cárcel de conciencia, de dignidad. Buenas noches, pueblo de Venezuela y más allá, como siempre lo decimos. Estamos acá desde el patio de honor, llamado también Patio Bicentenario de la Academia Militar de Venezuela. Su programa La Voz de Chávez, número 17. Hemos decidido transmitir desde acá, al aire libre. Es posible incluso que oigan ustedes un sonidito allí, es la brisa, hermosa brisa que nos acompaña acá en este programa con el roble y el samán gloriosos de nuestra Academia Militar. Yo digo nuestra porque es de todos nosotros, es la casa de los sueños azules del proceso bolivariano. De aquí egresó, como sabemos, el comandante Chávez en 1975, como subteniente se llamaba en aquel momento, subteniente de la patria. Pero este programa lo estamos dedicando a los 24 años que se cumplen hoy día de la salida de Chávez después de 2 años de la dignidad, o 2 años en la cárcel de la dignidad, como él mismo lo menciona en el video que acabamos de observar, el video con el que hemos comenzado esta transmisión. 24 años, 26 de marzo de 1994, cuando Chávez sale de la prisión, de la cárcel de la dignidad, después, como sabemos, de la insurgencia cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Ya vamos a comentar diferentes situaciones, lo que dice Chávez en este primer video con el que hemos iniciado el programa, con 2 invitados que tenemos hoy día, invitado e invitada. Aquí está con nosotros la profesora Maygualida Barrera, una revolucionaria de siempre, profesora de la Universidad Central de Venezuela, acompañó a Chávez desde los primeros momentos y tiene bastantes cosas que decirnos de esos años, de la cárcel de la dignidad, de la salida de Chávez hace 24 años. Y también un viejo conocido de todo el pueblo de Venezuela, de todos los revolucionarios y revolucionarias del mundo prácticamente, porque han visto al compañero Juan Carlos Otaiza desde ese día que Chávez salió de acá mismo, de estos espacios de la Academia Militar. Ya vamos a hablar de eso con más detalle. El pueblo de diferentes partes del mundo vio a través de fotografías, de transmisiones de diferentes medios de comunicación, a Juan Carlos Otaiza al lado de nuestro comandante eterno.
Como se sabe, Juan Carlos es hermano de ese compañero eterno nuestro también, Eliezer Otaiza. Bienvenido, Juan Carlos, bienvenida, profesora Maygualida. Vamos a iniciar este conversatorio, como siempre hacemos, y además no por aquella vieja costumbre, sino porque nosotros somos una revolución feminista. Vamos a darle la palabra primero a la profesora Maygualida. Hace 24 años, camarada, ¿dónde estabas tú? ¿Qué papel venías ya desempeñando durante esos 2 años de la cárcel de la dignidad de Chávez? ¿Y cómo comenzaste a participar de manera más decidida en todo este proceso revolucionario? Desde ese día, hace 24 años, cuando Chávez salió de la cárcel de la dignidad. Bienvenida, profesora. Todos sabemos que para ese momento había mucha admiración por el comandante, por los comandantes, por el movimiento revolucionario MBR 200, el movimiento bolivariano revolucionario 200, porque el comandante se hizo sentir desde la prisión, como él dice, fue una escuela, y fue una escuela para todos. Y yo creo que la categoría central de ese aprendizaje para todos, no solo cuando él dice que fue una cárcel de la dignidad, es que el pueblo acompañó al comandante desde el punto de vista, digamos, simbólico, también compartiendo que toda esa gesta, esa rebelión nos trajo también la dignidad, porque, bueno, esa Venezuela postrada como estaba, con ese tratamiento que se le daba al pueblo, un desprecio, una invisibilización de los pobres, que eran las grandes mayorías. Y el comandante Chávez pues llegó a todos nosotros dándonos la esperanza de que era posible un país mejor y que había que, bueno, juntar todos los esfuerzos. Nosotros, un grupo importante, hicimos un trabajo, aun cuando no estaba muy bien tejido. El comandante sí tenía los hilos en Yare, pero, por ejemplo, yo militaba dentro de la universidad, entonces nosotros desde el mismo momento en que comenzamos a comprender de qué se trataba la insurgencia, bueno, nos sentimos identificados y comenzamos a tocar las puertas desde el cuartel San Carlos, aunque allí yo no logré entrar, pero desde el día que los trasladaron, sí, estábamos allí, estaban todas las azoteas tomadas, había una sensación de peligro. Ellos inclusive decían que si algo se hacía contra ellos iban a encender los colchones, ese tipo de cosas, y estábamos con mucha expectativa, y desde ese difícil, realmente con una incertidumbre tremenda. Y con todo y el temor que uno sentía por ese pueblo uniformado que después Chávez reivindicó con la doctrina bolivariana, pues había temor. Y sin embargo, cuando ellos salieron, pues también, aun cuando pocos, pero hicimos una caravana escoltando hacia Yare. Hasta Yare. Entonces, bueno, y de allí nos fuimos preparando. Él, bueno, con su aplomo y con todo su conocimiento y todo su dotes de buen líder, entonces nos decía, estamos en un movimiento pre-revolucionario. Eso es importante resaltarlo, ya que tú lo mencionas, Maygualida, y por eso decía al inicio, estamos transmitiendo desde acá, desde este patio de honor de la Academia Militar, porque Chávez, los últimos meses antes de su liberación, estuvo en el hospital militar. Desde allí se realizaron todas las conversaciones necesarias para esa liberación, teniendo en cuenta que Chávez estaba allí porque fue operado de cataratas de ambos ojos. Pero es bueno que el pueblo recuerde y sepa, los más jóvenes, Chávez de Yare fue trasladado al hospital militar unos meses antes de su salida, y desde allí, una vez que se acordó todo lo necesario, fue trasladado el día de la liberación, el 26 de marzo del 94, hace 24 años hoy, fue trasladado del hospital militar hasta la Academia Militar porque él así lo solicitó. Fue una de las condiciones dentro de ese diálogo que se estableció allí,
dentro de lo que se trabajó para la salida honorable, como él mismo lo planteó siempre, una salida honorable desde la cárcel de la Dignidad. Entonces fue trasladado hasta acá, hasta esta institución, su casa de los sueños azules. Aquí se quitó el uniforme, se vistió de civil y se preparó para la gran salida. Juan Carlos, ¿dónde estabas tú y cómo fue que tú acompañaste al presidente desde ese mismo momento? Adán, ante todo, te doy las gracias por invitarme a tu programa y por estar en presencia de tan bella dama que yo tuve la oportunidad de conocer en esos momentos, ¿no? En esas guerras, en esas lides diarias que teníamos durante la salida, la presalida, la salida y todo lo que significó el comandante Chávez en la calle. Yo llego a Chávez por parte de las negociaciones que se establecen. Chávez necesitaba gente de seguridad y el gobierno de turno, Rivas Hosto, le había pedido que asumiera la seguridad la gente de la ICIP. Chávez no aceptó. Mi comandante Chávez habló con algunos compañeros que estaban en la cárcel, bueno, por situaciones que yo desconozco, muchos no aceptaron. A mí me pide él, porque yo lo visitaba en Yare, lo visitaba y estaba presente, primero porque tener la confianza de hablar con un gran hombre era suficiente. Pues yo sí creía en Chávez y yo estaba presente y seguía luchando por esta, aunque ya estaba dado de baja como oficial del ejército. Chávez un día me llama y me pide que vaya al hospital militar a hablar con él, y él pide y dice que él desea que yo sea su jefe de seguridad. Yo le decía a mi comandante, pues yo no sé nada, usted asuma. Mi comandante, con su buen lote de líder, que siempre lo hemos conocido, me convenció y tuve que asumir la responsabilidad. Tú decías algo, Mayolida, él, cuando estábamos planificando desde la cárcel, y parte de la planificación de la salida de Chávez la llevó el comandante Madrid Bustamante. Y ese equipo que éramos pocos, pero estábamos trabajando para la salida de él. Y mi parte era la parte de seguridad y después asumí chofer, secretario, cocinero, porque éramos un equipo pequeño, ¿verdad? Tú lo sabes. Sí, así es. Hasta tú fuiste seguridad en algún momento, porque me consta que fuiste seguridad del comandante Chávez. Ya vamos a seguir conversando sobre eso. Al comenzar el siguiente segmento, te seguimos dando la palabra, porque vamos a cerrar ya. Ustedes saben cómo es el tiempo acá en la televisión. Tenemos otros dos invitados de lujo. Un invitado, una invitada, son los compañeros Leonel Ruiz y Natalí Pérez. Leonel es conocido por pianista, compositor, trovador, pero también tiene varios meses haciendo presentaciones con las canciones a las que él le puso música, teniendo en cuenta los cuentos del arañero. Ellos van a interpretar, para cerrar entonces este primer segmento, Luna de Yare. Luna llena de Yare, te levantas con el don de recorrer todo con tus ojos invisibles, jinetes negros alargados en caballos de viento, te circundan, los desprecias y te alzas, pretenciosa novia, eterna enamorada. Luna llena de Yare, De decirle lo que siento. De decirle lo que siento. Bien, continuamos con su programa La Voz de Chávez, el número 17, desde acá, desde
la Academia Militar de Venezuela, la Casa de los Sueños Azules. Teníamos en la palabra a Juan Carlos Otaiza. Juan Carlos, entonces el comandante Chávez organizó él mismo su equipo de seguridad. Así fue. Y se organizó de tal manera que cuando salimos de acá, ya ustedes habían asumido ese rol. Fíjate, Adán, él decía algo, yo voy a caminar por el mercado de Coche. Yo le decía a mi comandante, usted no va a poder caminar. Cosa que ella lo dijo. Él todavía, claro, estaba preso. Él no medía esa sensación que estábamos nosotros midiendo en la calle. El deseo del pueblo de tocar a un comandante, un hombre que dijo la verdad, un hombre que enfrentó toda la responsabilidad a costa de todo. Bueno, Adán, a mí me tocó ese día sábado estar ahí, un día lo sacan en Semana Santa para evitar que, porque mi comandante Chávez pidió venir acá a la Academia Militar y dar un recorrido, su último recorrido con su uniforme de paracaidista. Aquí sacaron a todos los cadetes, estábamos en Semana Santa y bueno, solamente vino un capitán del ejército, salimos a las 9 de la mañana salimos del hospital en una camioneta, en una panel, y veníamos el capitán, mi comandante y mi persona, y la gente de seguridad. Aquí entramos y mi comandante se fue caminando. Recuerdo que entramos por acá, por la entrada, y él se fue caminando por este pasillo, dio subió a lo que era el antiguo comedor, pasó por acá, estuvo en el patio de honor de la academia, se paró, me imagino, y después lo que yo pude comentar con él, porque después tuve tiempo para hablar con él, era recordar ese tiempo de capitán acá, de cadeto, de teniente, de capitán acá. De planta, ¿no? Yo me calé a mi comandante Chávez en las guardias, un hombre que decía hay tiempo y hay comida, o sea, yo conocía a mi comandante Chávez de capitán él y yo era un nuevo pues. Y por aquí llegamos aquí al salón y de ahí, bueno, nos fuimos a la 3ª división, que es donde él se quita el uniforme. Estaba Raúl Salazar, era el comandante, y después fue ministro de la defensa con mi comandante Chávez. Él ahí se quita el uniforme y se pone su liqui-liqui. Ahí salimos una caravana y mucha gente pensaba que Chávez iba en el jeep, en un machito blanco que iba adelante, y la gente fue hacia los monolitos. Cuando llegamos a los monolitos, se va hacia el jeep pensando que Chávez venía, nunca pensaron que venía en la camioneta Panes, y nosotros nos bajamos tranquilamente. Yo le decía que no estaba de acuerdo porque no había nada de seguridad, y me dijo, no, lo que vamos a dar es un pequeño saludo a los periodistas. Por supuesto. Arrancó el huracán bolivariano. Arrancó, exactamente esa es la palabra, ese huracán que él decía, arrancó el huracán bolivariano. Ahí empieza él a hablar y de repente una persona que estaba fungiendo de periodista le baja los pantalones literalmente a mi comandante. Afortunadamente yo me doy cuenta y como pude, no sé, no me preguntes cómo, Adán, porque le meto la mano, lo agarro en el hombro y me lo monto en el hombro y me lo llevo a un jeep, al jeep ese blanco que estaba ahí. Y no me preguntes cómo, pero lo pude sacar, y lo más difícil fue como arrancaron la puerta del jeep, Adán. La gente, pero no lo hicieron de maldad, ¿oíste? Era porque la emoción de tener a Chávez con él. Ya la gente querían tocarlo, querían tocar a Chávez. Querían saber exactamente cómo era Chávez, quién era Chávez. Y es verdad lo que tú comentabas, Juan Carlos, él mismo no tenía aún conciencia de ese huracán que se había despertado en el pueblo, la esperanza y por tanto el reconocimiento ya al liderazgo, que aunque él estaba en esa cárcel de la dignidad, y bueno, y nosotros, hay que decirlo humildemente, de alguna manera colaboramos en ese trabajo organizativo que Maigualida mencionaba, pero sobre todo era la emoción de la gente por tocar, por saber exactamente quién era Chávez, cómo era Chávez. De ahí recuerdo que salimos, un gran trabajo que pudieron hacer ustedes como seguridad para sacar a Chávez, para decirlo así literalmente, de ese maramagnum de gente, y que a todos, ya lo decíamos también, a todos nos sorprendió la gran cantidad de personas que estaba allí en los monolitos sin ninguna convocatoria previa. Todo eso fue espontáneo. Bueno, se filtró que Chávez salía, no se sabía a qué hora exactamente, y la gente comenzó a concentrarse y ahí estaban, y Maigualida es testigo de eso. Ella era una de las personas que estuvo allí esperando la salida de Chávez. De allí nos fuimos directo a su primera entrevista en vivo hacia Televen.
E igualmente allí Igual. una gran cantidad de Igual. gente, la camioneta se movía de lado y lado, ¿verdad? Ustedes recuerdan y ustedes Claro. preocupados ya como equipo de seguridad, por supuesto, porque la gente era tanta y se fueron en avalancha hacia la camioneta, que unos empujaban del lado izquierdo y otros del lado derecho, y la camioneta Pero era el se deseo de bamboleaba. tocar a Chávez. Era ¿verdad? la emoción y el deseo de conocer a Chávez, de tocar a Chávez. Y fíjate, Maigualida, Chávez sale allí, como él mismo lo expresó, hacia las catacumbas del pueblo, las catacumbas del pueblo. Y él decía en el video que vimos en el primer segmento con el que comenzamos esta voz de Chávez, que, y yo siento efectivamente que aunque él no tenía la magnitud del líder que ya era reconocido por su pueblo, sí, precisamente como la cárcel de la dignidad fue una escuela, él tenía bien claro lo que nos manifestaba allí rápidamente en ese video sobre las enseñanzas de Simón Rodríguez. Allí se produjo ese documento que es importante rescatarlo también y difundirlo más, cómo salir de este laberinto, que era prácticamente hijo de esa escuela, pero también hijo, el documento me refiero, del libro azul, y donde ya pues había un proyecto de patria. Y él nos decía en el video, bueno, la fórmula, digamos, política de Simón Rodríguez, que incluso él modificó, y nosotros habíamos estudiado eso, lo habíamos compartido. Él enviaba documentos que los que teníamos la posibilidad de visitarlo, los sacábamos de la cárcel y se los entregábamos a ustedes, y bueno, y participamos en esas discusiones. Ya en ese momento, la fuerza moral y revolucionaria del pueblo, ya una gran cantidad de pueblo lo había asumido así, estaba y sigue estando en esa masa, en movimiento que vimos ese día, que sentimos, que tocó a Chávez, y comenzó desde allí, ¿quién puede dudarlo? Un movimiento acelerado. Ahí está, la fuerza moral y revolucionaria está en la masa consciente en movimiento acelerado. Y ese es el reto que seguimos teniendo, seguir manteniendo y fortaleciendo esa gran fuerza revolucionaria, ¿no crees tú? Así es. A 24 años. Así es, y sigue siendo un faro, un referente, porque es la doctrina bolivariana, pues, que resume esas tres raíces. Chávez es el que sintetiza todo eso y lo hace cuerpo, lo hace real para el presente. Muestra de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que Sí. efectivamente lo que se había trabajado en teoría y Chávez allí en esa cárcel de la dignidad se mostró desde el primer momento en la práctica que Chávez tenía razón y que ese movimiento sigue aceleradamente en la calle construyendo revolución. A 24 años tenemos la etiqueta de hoy, numeral Chávez Pasión Patria, ¿verdad? Que coincide por supuesto con este tema que estamos desarrollando hoy. Para seguir hablando con Chávez, pues vamos a oír y ver el segundo video. Definir ese tipo de país futuro que queremos, de forma tal que Hugo Chávez, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, tenemos en mente algunas líneas generales de lo que en el siglo XXI debe ser nuestra patria. El fin último del proyecto nacional Simón Bolívar es una Venezuela donde el hombre rompa las vallas de su propia individualidad y vaya al encuentro con sus semejantes, con un modo de existir de forma solidaria, donde los hombres se consigan consigo mismos, donde la cultura sea liberadora y no retenga las grandes potencialidades que tiene el hombre en su interior, con una economía al servicio del hombre y no al servicio de los intereses de siempre. Un país con clara conciencia de sí mismo, que conozca su historia, sus tradiciones y que marche de manera firme, de manera segura hacia su destino cada vez mejor. Un país donde podamos, como decía el poeta Andrés Eloy Blanco, poeta venezolano, donde podamos mirar de frente a los ojos de los niños. Pero para esto debemos repetir con el poeta también, el poeta dominicano, Pedro Mírez, cuando decía: si alguien quiere saber cuál es mi patria, no pregunte, tendrá que luchar por ella, y a esa lucha es que nosotros llamamos a todos los venezolanos
y por extensión a todos los compatriotas de Latinoamérica y del Caribe. Quisimos traer este video. Ustedes ven allí unas rejitas que muestran dónde se hizo esa grabación. Es en Yare, 1993. Quisimos mostrar a nuestro comandante eterno con su discurso ya ideológico, político, con mucha fuerza, desde la cárcel de la Dignidad, faltando prácticamente un año todavía para salir a las catacumbas del pueblo. Y está Chávez reflexionando sobre lo que es nuestro proyecto político ya en aquel momento, Maygualida. Así es, a rescatar la patria perdida. Exacto. A eso salió y dijo, vamos hacia la toma del poder político, lo dijo en los monolitos. Poder mirar a los niños, a los jóvenes, a todos y a todas, a los ojos, con dignidad, con ética. Así es, y levantar la autoestima del pueblo, que la tenían, por eso es el Día de la Dignidad, porque es levantar la autoestima y que jamás baje la cara el pueblo venezolano. Dice que yo quería mencionar que es primera vez que yo identifico el samán y el roble, porque el comandante, como tú dices, Juan Carlos, él sale y él sale a verle el rostro y a verse de frente con ese niño, esa mujer, con el hombre, con los invisibles, pues, de la Cuarta República. Y todos éramos, bueno, él en una oportunidad dijo, bueno, tú vas a ser la de comunicación e información, y yo soy odontóloga. Y entonces, pero bueno, hay que hacerlo. Como tú muy bien dices, Maygualida, algunos tenían las instrucciones directas de Chávez, que salió con ese huracán en la cabeza, dando instrucciones porque estaba bien claro en qué era lo que teníamos que hacer para organizar, para divulgar, para tener el contacto directo con el pueblo y por supuesto para velar por su seguridad, porque bueno, teníamos a los cuerpos de seguridad de aquel entonces pisándonos los talones. Y nos conocía a todos. Claro, y ese una mente prodigiosa, sí, una señor. mente además fotográfica, como se llama, conocía a una persona hoy y ese no se le olvidaba más nunca. Aquí, Ya vamos a seguir ajá. conversando, ya repito, el tiempo aquí es fatal, inclemente, pero bueno, así es la cosa. Vamos a cerrar este segundo segmento oyendo nuevamente a Leonel y a Natalí. Hay que recordar que la primera canción es un poema de Chávez que está contenido en el cuento o el libro Los Cuentos del Arañero. Y esta interpretación, pues igualmente, son parte de reflexiones de Chávez, ya decía, cuentos del arañero, a los cuales Leonel y su equipo de trabajo le han colocado hermosas músicas, valga la expresión. El tema que vamos a oír es precisamente Catacumbas del Pueblo. Adelante, Leonel y Natalí. Lo de presidente a mí en verdad no me importa mucho. Lo de presidente a mí en verdad no me importa mucho. Lo que sí me importa es nunca perder mis raíces, nunca perder el contacto directo con ustedes. Lo que sí me importa es nunca perder mis raíces, nunca perder el contacto directo con ustedes. Recuerdo muy claramente el día que salí de prisión, 26 de marzo de 1994. Era Semana Santa y allá en los próceres, en los monolitos, una de las primeras preguntas que me hizo algún periodista fue algo así como esto: ¿y ahora usted a dónde va?
recuerdo haber dicho me voy a las catacumbas del pueblo y desde entonces nos fuimos. No es que me voy porque en verdad uno nunca anda solo, aunque a veces el desierto aprieta y el sol encandila, y el sol encandila y la arena se recalienta. Lo de presidente a mí en verdad no me importa mucho. Lo de presidente a mí en verdad no me importa mucho. Lo que sí me importa es nunca perder mis raíces, nunca perder el contacto directo con ustedes. Lo que sí me importa es nunca perder mis raíces, nunca perder el contacto directo con ustedes. De decirle lo que siento. De decirle lo que siento. Era el amanecer del 4 de febrero de 1992 cuando comenzó todo esto. Porque verdaderamente lo que hoy está pasando en Venezuela es la continuación del 4 de febrero de 1992. Aquel día despertó un camino, amaneció un camino, amaneció una esperanza. Y hoy, además, estamos demostrando que cuando yo dije aquel por ahora, no estábamos diciéndolo por decirlo, sino que estábamos diciendo que somos irreductibles. 7 años después, el por ahora se convirtió en llegó la hora. Del 4 de febrero, 2 años de la cárcel de la dignidad, 26 de marzo de 1994, hace 24 años, un día como hoy, que es lo que estamos conmemorando con esta voz de Chávez, y unos años después, en el 98, la gran victoria, porque se decidió participar en las elecciones presidenciales de ese año y todo eso nos ha traído hasta acá. El 4 de febrero nos ha traído hasta acá, ¿quién puede dudarlo? Y además, Juan Carlos, para oír tu comentario al respecto, esa frase tan importante de Chávez, y es una de las razones también por las que quisimos compartir con ustedes, pueblo de Venezuela y más allá de nuestras fronteras, este video, este discurso de Chávez. El por ahora del 4 de febrero, desde aquel momento, diciembre de 1998, es seguirnos diciendo, llegó el ahora. El ahora. Sí, Adán, fíjate, mi comandante Chávez desde que salió de la cárcel, él nos empezó a formar y habló al pueblo. Él hablaba de una masa consciente, pero había que formar esa masa consciente, había que darle el impulso necesario, había que llevarla. Y lo que ha hecho grande a Chávez es que agarró a una masa y la transformó en un pueblo consciente y organizado. Esa es la gran virtud que ni Trump ni cualquier Trump va a poder tumbar a este gobierno, ¿verdad? Porque el pueblo es ahora consciente y está organizado, y más se organizará a medida que vayamos formándonos todos los días en este aclarecer, porque el por ahora es para siempre, ¿verdad? Y no va a haber retroceso en este proceso que empezó un 4 de febrero, y como dijo mi comandante Chávez, nos lo decía, el 4 de febrero es todos los días, tenemos que salir a combatir lo que se nos presente, traiciones, ¿verdad? Hombres que estuvieron cerca de Chávez, ahí estaba viendo el video ahorita, estaban 2 hombres que traicionaron a Chávez, pero lo importante es que no ha traicionado, Chávez no traicionó al pueblo, y esa conciencia queda, y el pueblo es consciente de que eso no va a suceder más nunca acá, no vamos para atrás, ¿verdad? Y los traidores es una mínima parte Claro. de lo que ha sido este proceso, Claro. de los participantes, de los líderes, de las lideresas. Eso es indudable, un pequeño número de ambiciosos. Claro. Esa gente nunca ha sido revolucionaria No. y lo demuestran con sus acciones.
Así es. Y afortunadamente también, hay que decirlo, teniendo en cuenta lo que tú muy bien acabas de expresar, Juan Carlos, que a esos traidores se los lleva quien lo trajo. Lo seca Chávez también. Se secan, sin ninguna duda. Ahora, quiero compartir con todos este pensamiento de Chávez. Precisamente él lo dijo ese 26 de marzo, hace 24 años hoy. Si aquí hay un mito en torno a Chávez, sigue siendo un tema para el debate. Y fíjense lo que dijo Chávez en su momento. Si hay un mito en torno a Chávez y al por ahora, y lo del 4 de febrero, soy esa parte de verdad. Él lo acepta. Soy yo esa parte de verdad, Chávez. Ahora, creo que sí hay un gran mito colectivo en la mente de los venezolanos. Hay un gran mito colectivo en la mente de los venezolanos. O sea, cuando hay un sueño de nación posible que te invade tu mente, la mía y la de millones de seres humanos, desde ancianos hasta niños, hombres y mujeres que habitan este territorio bolivariano, allí hay un mito colectivo y eso hace los grandes cambios de la historia. En ese mito es que yo creo. ¿Qué opinas al respecto, Maygualida? Qué hermoso pensamiento de Chávez, bellísimo, ¿no? Y es la sintonía maravillosa que el comandante Chávez, desde aquel por ahora del 4 de febrero, nos hizo sentir, vibrar como en una misma onda, pues, en un mismo nivel, interpretando lo que el pueblo necesitaba y quería, y dispuesto, como lo cumplió, a dar toda la vida para que ese sueño se hiciera realidad. Decía que esto de los árboles, el roble y el samán que tenemos aquí presente, yo me siento súper honrada de estar acá, porque recuerdo que en un par de oportunidades yo llevaba al comandante, como todos sabemos, uno le decía, bueno, tengo una reunión y tal sitio, uno lo llevaba y uno esperaba si era uno quien lo iba a buscar o a lo mejor era otra persona, uno no sabía. Y entonces en una ocasión fui a buscarlo a una reunión y cuando venía de regreso, él me dijo, Magola, métete por aquí, por la alcabala que está cerca la que está más cerca de aquí. Sí, pero sin entrar, sino por un ladito que se accede a los próceres, por un ladito, ¿no? Como quien viene del puente de Longaray hasta acá. Y entonces él me dijo, detente aquí. Y en esa esquinita donde se dobla para meterse a donde se hacen los desfiles, él se detuvo y él me dijo, allá están el roble y el samán. Y se quedó un hombre tan, digo yo, con tanta fortaleza. Sí, tan recio, ese es el término, un hombre tan recio y con aquella ternura y aquel amor por su academia y el recuerdo de esos árboles. Yo recuerdo que él se quedó en su meditación y eso, y yo buscaba y veo tantos árboles que hay aquí. Y yo decía, ¿cuáles serán? Pero entonces me dijo, bueno, vámonos que después se despierta alguna inquietud por acá y vienen a preguntar. Y entonces, bueno, yo continué. Ahora es cuando tú sabes exactamente. Sí, en este momento me siento aquí, sumamente agradecida. ¿Cuál es el roble y cuál es el samán de nuestra maravillosa Casa de los Sueños Azules? De los soldados que somos todos y todas, claro, para seguir haciendo realidad el proyecto nacional Simón Bolívar. Así lo asumimos, la fortaleza de los cadetes, de las cadetes que somos todos y todas. Nosotros somos esos cadetes que nos transformamos en soldados de la patria desde hace 24 años, digamos, que conmemoramos hoy. Pero tenemos que decirlo como Chávez en el discurso, realmente ha sido desde, para ponerle una fecha exacta y que coincide con lo que ha sido este proceso desde el 4 de febrero de 1992. Bueno, llegó el momento, es importante recordarlo en este momento,
llegó la hora, llegó el momento de decidir si participábamos o no en las elecciones presidenciales precisamente. Y lo que recuerda Juan Carlos fue aquella Asamblea Nacional con delegados elegidos ya de todos los estados del país, reunidos en Valencia, 19 de abril de 1997, que decidimos en esa asamblea, después de prácticamente un año de intensos debates en reuniones estadales, en reuniones pequeñas, grandes, hasta que llegamos a esa reunión, a esa Asamblea Nacional, y decidimos allí entonces ir, a pesar de los riesgos, de las dudas que teníamos, ir a las elecciones de diciembre del 98 con Chávez como candidato a la presidencia, y allí lo vimos en su discurso después de conocer los resultados electorales, y lo que viene de ahí en adelante lo hemos comentado en otros programas, lo vamos a seguir comentando, revisando, debatiendo en programas siguientes, porque bueno, en definitiva es todo lo que nos ha traído hasta acá. Como muy bien decía Juan Carlos, haga lo que haga el imperio norteamericano, el Trump y los Trump que existen por allí, los perritos que mueven la cola, hagan lo que hagan el imperio y sus aliados, no han podido ni podrán con esta revolución. Un mensaje final, Juan Carlos, y luego Maygualida, porque tenemos que cerrar el programa. Maygualida. Bueno, mi mensaje en este momento, inspirada con tantos íconos de la patria y de compromiso, como es estar en estos espacios. Bueno, seguir el legado, que no sea una retórica, seguir el legado como todo soldado, soldada, porque el compromiso que hemos adquirido por una Venezuela original, un país original, como lo decía Simón Rodríguez, y así nos lo plantea el comandante Chávez en el proyecto nacional Simón Bolívar, continuar ese legado para seguir construyendo pues la utopía. Juan Carlos. Lucha, batalla y victoria, más nada. Exacto. Adán, fíjate, a todos los hombres y a todas las mujeres jóvenes de este pueblo, tenemos que seguir luchando, Adán. Chávez nos enseñó que es posible, no le podemos fallar. Todos los días Chávez está al lado de nosotros. Cada vez que tú haces algo por este pueblo, entregas una caja CLA, estemos en sesión, estemos trabajando por el pueblo, Chávez está con nosotros. Porque eso fue lo que nos enseñó Chávez, a despertar. Y no puede, y no van a poder con nosotros, Adán. Esto es un pueblo ya consciente y organizado. Y un pueblo consciente y organizado, nadie lo puede tumbar. Nadie lo para. Y es así, no han podido ni podrán. Y después del gran triunfo del 20 de mayo, vamos hacia la radicalización de este proceso de construcción socialista, como muy bien lo ha dicho nuestro presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro. Fíjense, aquí rápidamente, ¿por qué cámara lo mostramos? El trabajo de Leonel y su meremere con pan caliente. Palabra de Chávez, un subversivo amoroso, un disco donde está parte de ese trabajo, algunas de las canciones que ellos están interpretando en este programa. Se los recomiendo. Este es el mío, me lo acaba de obsequiar Leonel. Y este libro, Palabras de Chávez, un subversivo amoroso, también un trabajo de Leonel, publicado, fíjense, quiero destacarlo, la palabra de Chávez, un subversivo amoroso. Es lo que seguimos conmemorando. Y tú lo decías, Maygualida, un recio de una gran fortaleza, con un sentimiento humanitario, con un amor eterno, porque bueno, eso es el líder revolucionario que encarnó en Chávez. Un subversivo amoroso. Este trabajo es publicado por el gobierno bolivariano de Venezuela, Ministerio de Relaciones Exteriores, con una mención especial a la embajada, y bueno, pero la embajada es la institución, vamos a decir a la embajadora de Venezuela en la República de México, en los Estados Unidos mexicanos, la compatriota María Urbaneja. Es una publicación a tres manos, digamos, la Cancillería, con el apoyo del gobierno venezolano, por supuesto, y la gran responsabilidad de la embajadora de Venezuela en México. Tremendo trabajo, Leonel, felicitaciones. Y bueno, para cerrar este programa de hoy, dedicado a los 24 años de haber salido Chávez de la cárcel de la Dignidad, vamos a oír nuevamente a Leonel y a Natalí
con otro hermoso tema, Nosotros Somos. Y nos vemos el próximo lunes. @Chávez, Pasión Patria. Viviremos y venceremos. Nosotros venimos de lejos, nosotros venimos de lejos, esta batalla nuestra es larga. Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito, tierra y hombres libres. Nosotros somos los hijos de las cargas de caballería, de Maíz Santa y los últimos hombres de a caballo. Es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos de las columnas guerrilleras de Arquimiro Gabaldón. Con su corazón y brazo de Arquimiro Gabaldón. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presentó La voz de Chávez.